Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestra materia de matemáticas aplicadas. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del tema número 2 que se refiere al interés compuesto. Vamos a ver algunas características y ya vamos a empezar a ver algunos ejemplos, todavía no ejercicios. Entonces, eso lo vamos a ver en la clase ya en Zoom. Y bueno, pues nada más comentarles que es la culminación del tema número 2 para que estén muy claros en el temario que vamos siguiendo, ¿sale? Y sin más que agregar, bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos que establecer primero que nada el interés compuesto, aunque ya habíamos visto un concepto en la clase anterior, pero bueno, es necesario volverlo a explicar para que quede muy claro, ¿no? Y no se nos olvide. Lo primero que tenemos que hacer es establecer que el interés compuesto es la suma de los intereses y el capital que se acumulan en diferentes periodos de tiempo. Por lo tanto, para entender el interés compuesto, nosotros necesitamos conocer algunos conceptos que se vinculan a esta forma de matemáticas financieras. Y la primera que nosotros vamos a encontrar es la determinación del capital. Y el capital es la financiación que consiste en conseguir en todo momento el volumen de recursos financieros necesarios para cubrir en costos y en plazos adecuados las exigencias de desembolso de la empresa. ¿Sale? No se trata únicamente de conseguir la cantidad de financiación necesaria, sino que deberá ser a partir de las fuentes más económicas y que mejor se adapten, ya sea por los plazos, ya sea por los reembolsos, ya sea que las tasas de interés se vinculen, y esto nos permite una relación adecuada entre los recursos propios y los ajenos, de modo que el riesgo y el costo financiero de la empresa sean asumibles por esto. Lo que intentamos decir en este concepto es que cuando buscamos fuentes de financiación, lo que nosotros vamos a tratar de establecer es aquella fuente que mejor se adapte a nuestras necesidades en cuanto a la cantidad de dinero que nosotros podemos producir y también la cantidad de dinero que nosotros podemos pagar en términos de endeudamiento. Por lo tanto, sí es importante que aunque usted sea un pequeño empresario, aunque usted sea un emprendedor, usted determine cuánto en realidad puede pagar y en cuánto se puede endeudar, porque ese es uno de los grandes problemas de las empresas que determinan expectativas más altas de las que realmente tienen, y esto implica que, bueno, desafortunadamente no puedan lograr cubrir los pagos que tienen pendientes por interés, y esto les genera problemas gravísimos, ¿no? Entonces, de hecho hay una empresa china que ahorita tiene problemas gravísimos de liquidez y que posiblemente nos traiga una crisis global económica terrible, ¿no? O sea, muy fuerte. Y esto debido a que por momentos no sabemos determinar en qué momentos y cuánto endeudar. El segundo concepto que nosotros vamos a identificar es el que se refiere al monto. Y el monto no es otra cosa más que es la suma total de dinero que la institución financiera te está prestando y que tendrás que devolver dentro de un plazo determinado, pagando una cantidad de interés. ¿Sale? Esto lo utilizan pues, las empresas y lo utilizan las personas de manera común, y una de las formas mejores de describir el monto es a través de las tarjetas de crédito, ¿no? Donde ellas nos prestan el dinero y nosotros tenemos que pagarlo en diferentes periodos, y si nos atrasamos, sí se nos aplica un interés compuesto. Entonces sí es importante que nosotros conozcamos este concepto. El tercer concepto que nosotros debemos manejar es el que es el relevante al tiempo, y dentro del tiempo nosotros determinamos que el tiempo es el concepto que se espera para calcular el interés y para sumarlo al principal, de forma que el total sirva como base para el próximo cálculo de intereses. Al ser un interés compuesto, implica un interés sobre los intereses, y cuanto más corto sea el periodo, más alto será el interés.
real o efectivo para un mismo tipo nominal. Esto es importante que nosotros señalemos. La institución nos puede prestar en los términos que ella determine que son los más adecuados para su negocio. Y ya de nosotros dependerá si aceptamos o no. Pero si nosotros prestamos cantidades de dinero a interés compuesto en periodos de tiempo cortos, normalmente la tasa de interés será alta. Un ejemplo, si yo les pido que me presten 100 pesos pagaderos a un año a interés compuesto, ustedes podrían aplicarme una tasa de interés de a lo mejor el 15 al 20%, ¿no? Como un elemento pues muy atractivo para que yo les pudiera pagar. Pero si yo les pido el dinero solamente para 2 meses, entonces ustedes me tendrían que aplicar una tasa de interés del 35, del 23, del 28% para que resulte atractivo que ustedes estén moviendo el dinero. Por eso es que el tiempo es importante y en muchas ocasiones nosotros no lo consideramos cuando solicitamos un préstamo. Pero sí es importante que nosotros lo consideremos para poder ejercer nuestros pagos en forma oportuna y cubrir nuestra deuda en tiempo y en forma. Evidentemente, dentro de los conceptos más importantes tendremos que establecer lo que es la tasa de interés, y esta tasa de interés nos permite establecer perdónenme el volver a repetir la frase, pero el interés que tenemos que cubrir o la ganancia sobre capital que tenemos que cubrirle a la empresa o a la institución que nos está soltando el dinero de alguna otra manera. Y entonces la tasa de interés es la cantidad de dinero que por lo regular presta un porcentaje del crédito o préstamo que se ha requerido y que el deudor debe pagar a quien lo presta. ¿Sale? Y en el caso de las empresas es importante conocer el valor actual de estos indicadores, debido a que afectan de manera directa y positiva o negativamente a su negocio. ¿Sale? Entonces, sí es importante que nosotros sepamos la tasa de interés, cómo va a efectuar junto con el periodo del tiempo, porque ahí es donde regularmente no entendemos cómo va a ser el pago total, y eso implica que nosotros no podamos cubrir la deuda a tiempo. Entonces, sí es importante que nosotros siempre identifiquemos el periodo de tiempo y la tasa de interés que se nos va a cobrar a partir de los periodos en los que nosotros vamos a hacer los depósitos a capital y a los respectivos intereses. Hay que comprender que la tasa de interés representa un balance entre el riesgo asumido, como la inflación, que es el aumento generalizado de los bienes y servicios de un país, o la falta de pago de todo o parte del préstamo. Por lo tanto, ahí sí, si nosotros tenemos inflaciones elevadas, las tasas de interés tendrán que subir. Eso es una medida que se establece en la economía y que, bueno, no podemos estar exentos prácticamente ninguna persona ni ninguna empresa en el caso de que solicite un crédito. Si la inflación es baja, normalmente las tasas de interés también lo son, y esto implica que nosotros paguemos menos por intereses y bueno, solamente cobramos el monto del capital. ¿Vale? También, si la persona a la que se le presta el dinero es un sujeto de riesgo, evidentemente la tasa de interés será más amplia, con la finalidad de que no se anime por el crédito. Y esto es una manera de no negarle el servicio a una persona o una empresa, pero sí de que lo piense pues más de 2 veces para adquirir deuda. El porcentaje de la tasa de interés se determina basándose en varios factores. En el caso de las instituciones financieras, se depende directamente de la banca central o lo que nosotros conocemos como el Banco de México, ¿no? Y él es el que determina de forma anual cuáles serán las tasas de interés convenidas en función de los procesos inflacionarios. ¿Sale? Cuando somos una institución financiera o de que presta dinero
de manera legalmente establecida, tenemos que seguir las recomendaciones del Banco de México. Si hacemos préstamos a personas en pequeñas cantidades, bueno, aquí es simplemente lo que acordemos entre las partes, ¿no? Entonces, sí hay que hacer esa diferencia para que ustedes lo tengan muy, muy claro. Y luego vamos a ver dentro de el interés compuesto lo que es la capitalización. Y es el proceso de proyectar un capital inicial a un periodo de tiempo posterior con base en un tipo de interés. Por lo tanto, la capitalización simple o compuesta es el proceso por el cual una determinada cantidad de capital aumenta de valor. A decir verdad, es una expresión matemática de un fenómeno real. ¿Sale? Yo lo hacíamos en la clase pasada, preguntábamos cuál iba a ser el monto por un préstamo solicitado. Y entonces ustedes hacían el ejercicio de manera muy simple y determinaban una cantidad. Y esa es la capitalización que ustedes van a recibir. ¿Sale? Nada más que para efectos de los préstamos grandes y de los periodos y de las tasas inflacionarias, nosotros ya utilizamos otro tipo de elementos matemáticos. Pero cuando hablamos de capitalización es la suma del capital más los intereses en un periodo futuro de tiempo. Y luego hablaríamos de los periodos. Los periodos de capitalización es el tiempo que hay entre dos fechas sucesivas en que los intereses son agregados al capital. La frecuencia de capitalización es el número de veces por año en que los intereses se capitalizan. Esto significa que la capitalización del dinero es a través del tiempo. Ustedes pueden solicitar que el pago de la deuda que se tiene contraída se haga de manera mensual, se haga de manera bimestral, se haga de manera trimestral, se haga de manera semestral, ¿no? Y esto determinará los periodos en que usted tiene que pagar los pagos, y si no lo atiende, pues evidentemente ahí entraría el interés más interés sobre capital, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos de los periodos hablamos de la frecuencia y el número de veces por año en las que el interés se capitalizará y se penalizará si usted no paga su deuda contraída. Y luego viene un concepto que aquí es donde ya se empieza a complicar un poquito la cosa, porque, bueno, las entidades financieras o las personas o empresas que prestan dinero, pues siempre quieren obtener el mayor rendimiento, la mayor ganancia de ello. Y por lo tanto se empiezan a estructurar técnicas o herramientas que permitan que las personas puedan pagar una cantidad mayor de dinero, o que podamos utilizar diferentes estrategias para que la gente pague el máximo posible sin sentirlo tan pesado, ¿no? Y entonces uno de esos conceptos es el monto con periodos de capitalización fraccionada. Y este concepto es cuando el plazo de las operaciones financieras no es múltiplo de la conversión, de manera que no es un número entero, sino es un número fraccionado. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues es que ustedes van a pagar la capitalización en periodos en lugar de 30, 60, 90 días, lo van a pagar en 45 días o en 43 días. ¿Sale? Esto normalmente se hace con aquellas deudas que son difíciles de cobrar y con aquellos clientes que podrían ser complicados para poder ejercer el pago de la deuda. Sí es válido dentro de la ley y sí está permitido que las personas, bueno, pues de alguna otra manera, cobren a periodos fraccionados. Y esta es una de las maneras en que, bueno, pues más se obtiene ganancia, ¿no? Y la verdad es que cuando nos ofrecen este tipo de préstamos, lo que normalmente deberíamos hacer es rechazar. Y aquí tenemos un periodo de capitalización fraccionado, es un ejemplo donde la ley establece, la ley de interés simple, la ley de interés compuesto nos habla de que el importe de cada periodo se calcula capitalizando el total inicial, incluyendo los intereses devengados en el pasado. Por ello, vamos a aplicar el 2%
que podemos fraccionar libremente en los periodos que nosotros convengamos, ¿no? Y vamos a examinar una inversión de 5,000 pesos con un interés anual del 2%. Para poder hacer estas fracciones, nosotros tenemos que establecer, o sea, el 2% es anual y nosotros tendríamos que saber cuánto tendríamos que pagar de manera mensual o de manera fraccionada. Si optamos por pagos mensuales, a cada mes le corresponde un interés. Esto es la fracción. ¿De quién? Del 2%. Y si nosotros observamos, es igual al 0.02, que volvemos a enmarcar. Y entonces hacemos la operación, ¿no? Donde a 5,000 pesos le vamos a aplicar un porcentaje de esta manera. Y entonces usted en su casita lo que va a hacer es que va a establecer a 5,000, lo va a multiplicar por 0.01667 y le va a dar 8.33. Entonces usted tiene que agregar el monto más el monto del préstamo, que son los 5,000 pesos, más los 8.33 pesos. ¿Sale? Y esto lo tiene que hacer por cada mes. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces en el segundo punto, en el segundo mes, en el mes de febrero, y decíamos, entonces ya en el segundo mes tenemos un monto de 5,016 y lo que usted tendría que hacer es multiplicar 5,008.33 por 0.01667. Se lo suma el porcentaje y le va a dar esa cantidad y así sucesivamente. La idea es que usted haga el ejercicio. Yo aquí le estoy dando la cantidad hasta el sexto mes y que usted en su casita haga los otros 6 meses como referencia y que de alguna otra manera empiece a entender lo que es el factor de capitalización o la manera de cobrar los intereses compuestos. En su defecto, si nosotros queremos obtener el monto total por 12 meses, lo que nosotros tenemos que hacer es algo muy simple. Lo que nosotros tenemos que hacer es establecer, y aquí déjelo marco un poquito, pero podemos utilizar esta pequeña formulita o podemos utilizar los montos fraccionados, y aquí dependerá cómo usted quiera que cobren. Si queremos cobrar 4.3 meses, si queremos cobrar 4.6 meses o si queremos cobrar cantidades pequeñas o fraccionar los intereses para que la gente no sienta que está pagando tanto. Si usted le dice que va a pagar durante 12 meses solamente el 0.01%, la gente dice, ah, pues no es tanto, ¿no? Pero ya viéndolo en términos de anuales, la verdad es que es una gran cantidad de dinero. Ojalá me pueda explicar y si no, no se preocupe, vamos a hacer un ejercicio para que usted vaya viendo cómo funciona este método. ¿Sale? Después veríamos el cálculo de capital a valor futuro y cuando hemos decidido ahorrar, que esta es otra de las formas en que nosotros nos hagamos de capital, el siguiente paso es aprender a invertir nuestro dinero, conocer la forma en que se comportan los diferentes instrumentos de inversión a través del tiempo nos servirá para lograr que nuestro dinero trabaje de manera eficiente, incrementando nuestro patrimonio. Proyectar la suma que tendremos en el futuro al invertir con una tasa de interés determinada nos ayuda a tomar decisiones sobre las herramientas de inversión más adecuadas para lograr nuestros planes. Por lo tanto, sí es importante que nosotros entendamos el concepto del valor a futuro, que desafortunadamente en nuestra cultura es algo que dejamos mucho de lado porque consideramos que solamente las personas con dinero ahorran, cuando pues realmente todos podemos ahorrar. Y también tenemos el otro concepto que no nos ayuda mucho, es que queremos ahorrar por 1 o 2 años. Cuando hay culturas financieras que dicen, empieza a ahorrar desde tu edad productiva, que en México serían los 18 años, y tu término de ahorro va a terminar a los 65 años. Y entonces no importa la cantidad que ustedes ahorren, si son constantes en este periodo de tiempo que es muy largo, les aseguro que su retiro pues realmente va a ser muy digno, porque van a tener una gran cantidad de dinero independientemente del monto que hayan ahorrado.
¿no? Y entonces también ahí vamos a hacer un pequeño ejercicio para que se den cuenta de cómo podríamos invertir y que la inversión, las inversiones no son a corto plazo, las inversiones siempre serán a periodos de larguísimo plazo para que puedan ver rendimientos pues realmente muy atractivos, ¿no? Y que su dinero pueda funcionar como ustedes lo habían planeado. Por lo tanto, ¿cómo podemos calcular el valor futuro en una cantidad? ¿No? Y el valor futuro de una cantidad lo podemos calcular. Primero que nada, debemos cuantificar el monto final que tendremos en una fecha determinada. Para hacerlo, debemos tener los siguientes datos. El monto que vamos a invertir, ¿no? Es la cantidad que debemos invertir para lograr nuestro objetivo. El interés por cada periodo que vamos a invertir. Se refiere al cobro o pago de intereses que aplican a nuestro crédito o inversión en un periodo de tiempo. El número de periodos que se estará invirtiendo el monto, nuestra inversión a préstamo que se realizará por ciertos periodos, ya sean mensuales, anuales o cualquier otro donde se aplica la tasa de interés. Y después de conocer esta información aplicándolas, y podemos aplicar la siguiente fórmula del tiempo. Y la fórmula para calcular el valor futuro es la siguiente, donde BF es el valor futuro, M es el monto a invertir, la I es el interés y la N es el número de periodos con los que nosotros nos vamos a inmiscuir. Puede ser que sean periodos anuales, ¿no? Donde les decía que podemos meter inversiones a 360 días por los próximos 20 años y eso nos dará una capitalización, o podemos meter nuestro dinero a periodos de 28 días donde nos va a dar un interés menor, pero bueno, podemos tener disponible el dinero, o podemos meter el dinero a periodos de 6 meses y esto también nos dará un poco más de interés, pero no tenemos disponible nuestro efectivo. Y aquí tendremos que establecer cuál de las formas es la que más se adapta a la forma en que estemos trabajando o en la forma en que estemos identificando cómo movemos el dinero. Tal vez esto no lo expliquemos en esta clase, pero sí en la siguiente. Puede ser que vayamos un poquito lentos, pero prefiero que aprendan conceptos muy claros que les van a servir en el futuro y no que le demos una repasada a todo sin que quede todo muy muy claro. Y eso sería pues prácticamente todo por mi parte. Espero que vea más de 2 veces este video para que lo puedan entender, tome sus apuntes y nos estamos viendo en la clase en línea. Hasta luego.